Hola, ¿qué tal amigos? Te saluda desde los micrófonos Jael Castillo. Bienvenido a este nuevo episodio de nuestro podcast. Mi equipo y yo te hemos preparado un tema muy importante y muy interesante. Es el tema de plasmodesmos. Y vamos a comenzar con una pequeña introducción. Si estuvieras construyendo un edificio, ¿qué tipo de conexiones te gustaría poner entre las habitaciones? En algunos casos, podrías querer que la gente pueda caminar de una habitación a otra, por lo que colocarías una puerta. En otros casos, podrías querer unir firmemente dos paredes adyacentes, así que podrías poner algunos pernos. Y en algunos otros casos, puede que necesites asegurarte de que las paredes estén bien selladas, por ejemplo, para evitar que el agua se transmine entre ellas. Resulta que las células enfrentan esas mismas cuestiones cuando están organizadas en tejidos junto a otras células. ¿Deberían colocar puertas que las conecten directamente con sus vecinas? ¿O necesitan soldarse entre ellas para hacer una capa más fuerte o incluso formar sellos herméticos que impidan el paso del agua a través del tejido? Se pueden encontrar uniones que sirven para todos estos propósitos en los diferentes tipos de células. Y en este episodio veremos uno de ellos, los plasmodesmos. Pongamos atención a la estructura, componentes, función, un ejemplo de tejido, una enfermedad producida por su defecto y una conclusión que mis compañeros te compartirán. A continuación, mi compañero Eric te va a compartir su estructura. Estructura de tipo de interacción del plasmodesmo. En este esquema del plasmodesmo podemos observar la comunicación de las células vegetales por contacto adyacente, un análogo de lo que hace la comunicación en las uniones de hendidura de las células animales. Las plantas utilizan los plasmodesmos como puentes que en su exterior tienen una membrana que traspasa la pared gruesa de la célula vegetal, haciendo que se fusionen las células contiguas mediante un simplasto. Estos plasmodesmos tienen un tamaño de 6 nanómetros, pero el espacio de fusión solo es de alrededor de 1.5 nanómetros, similar al de la propia hendidura en las células animales. El interior del plasmodesmo tiene un elemento que proviene de su retículo endoplasmático, el desmotúbulo, que es el tamaño de un poro y que abarca la mayor parte de la apertura del plasmodesmo. Este permite el transporte de gases o sustancias entre células en el vegetal mediante el paso de metabolitos pequeños, así como el de iones al ingresar a las células vegetales, y se puede comparar con los capilares en los animales que conectan arterias y venas para realizar el intercambio de sustancias. Este plasmodesmo permite dos cosas, además de ser un canal de comunicación por difusión en favor del gradiente de concentración, es decir, transporte pasivo, para que en cada célula del tejido vegetal responda al mismo tiempo a una misma señal. También actuará como un canal regulador, en donde utilizará las proteínas globulares asociadas a la membrana del desmotúbulo para incrementar el tamaño de este de forma temporal. Esto para el paso de virus al interior del tejido vascular de la planta, como si fuera el propio sistema circulatorio en los animales, algo que de otra forma no permitiría el paso de patógenos por ser macromoléculas. Diversos estudios han concluido que esta interacción es por la presencia de actina y miosina en los plasmodesmos que permiten estas aperturas y a proteínas quinasas dependientes del calcio en la regulación. Esto es de relevancia porque abre la posibilidad a la regulación a larga distancia entre la transcripción y la traducción de los genes de la planta, y podría abrir estudios en forma análoga de esta propiedad a la propia transcripción y traducción de las células animales. Ahora mi compañera Mayra te compartirá los componentes moleculares principales. Componentes moleculares principales de los plasmodesmos. El plasmodesmo no es solo un canal físico, sino una estructura molecularmente compleja que involucra proteínas, lípidos y polisacáridos. Sus componentes moleculares principales se agrupan en tres partes estructurales y un cuello regulador. Como número 1, tenemos la membrana plasmática. Esta es la prolongación de la membrana plasmática de las células adyacentes. Como componentes principales tiene fosfolípidos y esfingolípidos, que forman la bicapa lipídica, y proteínas integrales y periféricas de la membrana. Estas proteínas son de transporte y proteínas de señalización y anclaje.
Su función principal de estos componentes es delimitar el canal y regular el paso de moléculas. 2. Desmotúbulo. Es la estructura tubular central derivada del retículo endoplasmático. Sus componentes son membranas del retículo endoplasmático, proteínas y anclaje de la unión al retículo endoplasmático como reticulonas y proteínas SNARE y una estructura tubular central derivada del retículo endoplasmático. Su función principal es mantener la continuidad del retículo endoplasmático entre células y participar en el transporte selectivo de moléculas. 3. Citoplasmas de canal o merenguito citoplasmático. Este es el espacio entre la membrana plasmática del plasmodesmo y del desmotúbulo. Sus componentes principales son los filamentos del citoesqueleto como actina y miosina, que ayudan a regular el diámetro del canal y el movimiento de macromoléculas. También tiene proteínas reguladoras del transporte del citoesqueleto y enzimas que controlan la calosa. Su función principal es facilitar el movimiento de señales y ARN entre células. 4. Cuello del plasmodesmo o región de control. Sus moléculas principales son las enzimas como la calosa, beta-1,3-glutano, que es un polisacárido que regula la apertura y cierre del canal, la calosa sintasa, que sintetiza la calosa, y beta-1,3-glutanasa, que es una enzima que degrada la calosa. Su función principal de estos son controlar la permeabilidad del canal según necesidades de la célula y participa en la defensa entre patógenos al bloquear temporalmente la comunicación celular. En pocas palabras, los componentes moleculares del plasmodesmo son la estructura del canal, permiten el transporte y regulan su apertura, asegurando la comunicación eficiente entre células vegetales. Ahora pongamos atención a su función en la comunicación o cohesión celular que les compartirá mi compañero Sergio. La función de los plasmodesmos en la comunicación. Los plasmodesmos son canales que atraviesan la membrana y la pared celular. Estos canales especializados y no pasivos actúan como compuertas que facilitan y regulan la comunicación y el transporte de sustancias como es el agua, nutrientes, metabolitos y macromoléculas entre las células vegetales. Son estructuras dinámicas. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden abrirse, cerrarse para limitar o permitir el paso de moléculas, lo cual resulta clave en procesos como el desarrollo, la defensa frente a patógenos y la coordinación de funciones fisiológicas. Existen dos tipos de plasmodesmos, que son los primarios y secundarios. Estos se forman de nuevo después de la división celular y permiten conexiones entre células no hermanas. En cuanto a su estado funcional, pueden estar abiertos, cerrados o dilatados, regulando el tamaño de exclusión de moléculas. Puntos importantes. Se creía que solo permitían el paso de pequeñas moléculas como reguladores del crecimiento y nutrientes, pero también transportan macromoléculas endógenas, como lo son las proteínas, ARN mensajero y señales de silenciamiento génico. Los plasmodesmos permiten una comunicación directa y eficiente entre células vecinas, formando dominios que comparten un citoplasma común. Esta conectividad se regula espacial y temporalmente, adaptándose a distintos tejidos. Yo quiero compartirte un ejemplo de un tejido donde es relevante el plasmodesmo. Se trata del floema. Un tejido vivo de las plantas vasculares encargado de transportar los nutrientes orgánicos producidos por la fotosíntesis como las azúcares a todas partes de la planta, incluyendo raíces, frutos y tallos en crecimiento. Los plasmodesmos están presentes en el floema y son cruciales para su funcionamiento, ya que permiten la comunicación directa y el transporte de moléculas entre las diferentes células que lo componen, siguiendo la ruta simplástica. Los plasmodesmos son abundantes en las paredes que conectan las células acompañantes metabólicamente activas con los elementos cribosos, los principales elementos de conducción del floema. Asumen las funciones metabólicas de los elementos cribosos que carecen de núcleo y ribosomas maduros. Además, permiten el transporte de asimilados, o sea, azúcares.
iones, metabolitos, proteínas y moléculas de señalización como el ARN mensajero y hormonas entre células, regulando el crecimiento y desarrollo de la planta y sus respuestas a estímulos ambientales. También conectan las células del floema con el parenquima circundante, facilitando el transporte radial de nutriente y el almacenamiento. La regulación del transporte a través de los plasmodesmos mediante el cambio de su permeabilidad y tamaño de exclusión es fundamental para controlar la descarga del floema en los órganos de demanda como frutos, semillas y raíces. En resumen, los plasmodesmos forman una pared interconexión vital en el floema, facilitando la comunicación y el transporte esencial para la vida de la planta. Te quiero contar algo sobre los fitoplasmas y los plasmodesmos. Estos están estrechamente relacionados por la forma en que los fitoplasmas se propagan dentro de las plantas. Te voy a explicar cómo es que se vinculan. Pues los fitoplasmas son bacterias sin pared celular que viven dentro del floema, o sea, los vasos conductores de nutrientes de las plantas, que causan diversas enfermedades en cultivos, como el amarillamiento letal o el escobajo de la vid. Los fitoplasmas no pueden desplazarse libremente entre las células porque la pared celular actúa como barrera. Por eso utilizan a los plasmodesmos, que son canales que conectan con las células vegetales para moverse de una célula a otra, especialmente entre las células del floema y los tejidos vecinos. Los fitoplasmas también pueden alterar la estructura y apertura de los plasmodesmos mediante efectores proteicos, o sea, moléculas que secretan. En conclusión a nuestro tema de hoy, podemos decir que los plasmodesmas garantizan la integración funcional de los tejidos vegetales, sustituyendo los sistemas de comunicación celular presentes en otros organismos y permitiendo que la planta funcione como una unidad coordinada. Son por tanto un elemento clave para el crecimiento, la respuesta a estímulos y la organización multicelular de las plantas. Eso fue todo lo que debes de saber de un plasmodesmo en comparativo con vegetales. Espero este tema te haya gustado, la verdad es que es un tema muy importante. Mi equipo de trabajo y yo preparamos este tema para ti y yo espero que este tema te haya gustado. Gracias por tu tiempo y nos vemos en un próximo episodio. Bye.